Comunidad de resistencia. Nos resistimos a la velocidad, la violencia y la manera irreflexiva de vivir que dominan en la sociedad. Hoy nos visita Pamela de la Barra. Pues aquí estamos en un programa más de Comunidad de Resistencia y hoy con una invitada muy especial. Una referente en los recursos humanos en Latinoamérica. Está con nosotras Pamela de la Barra. Bienvenida, Pamela. Un placer tenerte aquí. Gracias Héctor, gracias a ti. O sea, referente para mí tú que hablas de cosas que me importan y que me importan mucho. Y segundo, nada de referente. Yo soy simplemente una persona que ama lo que hace nomás, punto. Yo no sé si queda referente. Eso es lo más bonito de los referentes, es decir, la humildad que tienen y el no verse ellos mismos como referente, porque realmente los referentes son los demás los que te hacemos referentes, ¿no? El referente está en la otra persona. Así que muchísimas gracias, Pamela, por estar aquí. Y muchos de nuestros espectadores y espectadoras se preguntarán quién es Pamela, sobre todo los que son de aquí, de la zona de España donde estoy yo, porque Pamela nos está atendiendo desde Chile, y por eso decía que es un referente en el mundo latinoamericano de los recursos humanos. Pamela, te quería preguntar, ¿qué pueden encontrar nuestros espectadores, nuestras espectadoras en tus redes sociales, en concreto en LinkedIn, que es la red en la que sueles estar más activa? ¿Qué podemos ver? A ver, sí, LinkedIn es mi red. LinkedIn es mi red. Lo segundo que van a encontrar de mí, bueno, aparte de todo mi historial de trabajos y todas esas cosas que aparecen en LinkedIn, que aparecen por ahí, van a aparecer obviamente comentarios, posteos, artículos y cosas relacionadas a todo lo que yo adoro hacer, que es el mundo de las personas, porque para mí el factor diferencial de cualquier cosa que hagamos, ¿no? Son las personas, de verdad. Son las personas las que le ponen el alma a las empresas, son las personas las que arman o generan un clima, son las personas las que son ese factor X que hace que algo sea exitoso o que lamentablemente, si no lo sabemos conquistar de la adecuada manera, hacen que algo sea un fracaso, ¿no? Entonces, la verdad, lo que van a encontrar ahí, obviamente temas de diversidad e inclusión, van a encontrar temas de liderazgo, que para mí es lejos uno de los temas más importantes, un temazo, ¿sí? Y van a encontrar temas de todo tipo, de negocios, de inspiración, etcétera, ¿no? Todo aquello relacionado con recursos humanos. No dejo más que recomendaros a todas y a todos que visitéis el perfil de Pamela de la Barra en LinkedIn, que comentéis sus posteos, que discutáis si queréis con ella ahí en LinkedIn, porque tengáis opiniones diferentes, que siempre es muy bonito esa discusión sana, ¿no? Ese contrastar opiniones, así que os animo a que participéis en su red social LinkedIn. No, y te quiero decir, Héctor, que además mi red está súper abierta. La gente se sorprende a veces porque a veces me hablan, me mandan mensajes, yo les contesto y se sorprenden por eso, porque no es habitual. Así que quien quiera contactarme, tiene una duda o necesita conversar, tiene una duda existencial con recursos humanos, simplemente se comunica conmigo. No tengo ningún problema. Genial, muchísimas gracias, Pamela. Espero que así lo hagan todos aquellos que nos escuchan. Hoy tenemos un retazo. Hoy teníamos un retazo porque realmente durante el programa de hoy queríamos hablar de dos temas principales. Y lo hablo así en condicional porque me parece que no vamos a llegar a hablar de los dos. En el programa de hoy, exacto. En el programa de hoy queríamos hablar, por un lado, sobre los departamentos de recursos humanos y la importancia que tienen en la salud mental de las organizaciones, ¿no? Esa conciencia que deberían tener las organizaciones y cómo estos departamentos de recursos humanos tienen una importancia. De aquí el título del programa, ¿no? De recursos muy humanos, porque al final se trata de personas. Y por otro lado, aparte de la salud mental, queríamos tocar el tema de los currículums, ¿no? Cómo un currículum vitae puede ser una oportunidad de mostrar lo que has hecho o quizás un lastre que no te permita afrontar nuevos retos. Son dos temazos muy interesantes. Si os contamos y os decimos un secreto, los días que hemos quedado Pamela y yo antes para preparar este podcast, hemos estado horas y horas hablando y hemos dicho esto es una locura, no podemos hacer un podcast de 3 horas, así que por favor vamos a ceñirnos al grano y vamos a empezar por un tema y luego haremos el otro. Así que hoy nos vamos a centrar en la salud mental de las organizaciones y cómo afrontan los departamentos de recursos humanos esta situación.
Una situación que de todos es sabido, es decir, cómo afecta a la salud mental, cómo afecta al bienestar emocional de los trabajadores, de las trabajadoras, de los directivos, de las directivos de nuestras organizaciones, ya sea a nivel local, a nivel medio, a nivel internacional. Los datos que están encima de la mesa, y algunos hemos comentado en nuestras redes sociales, nos dicen que más del 80% de los trabajadores consideran, sobre todo a raíz de la pandemia, que su salud mental, su bienestar emocional ha estado de alguna manera tocado. Más allá, incluso en la alta dirección, en los directivos, en los cargos de liderazgo de las organizaciones también consideran que la salud mental de alguna manera ha trastocado sus planes de vida. Quizás en menor grado, ¿no? Es curioso ver cómo simplemente 1 de cada 2, en el último informe que veíamos de ADECO, realmente confirmaban que la salud mental o que se habían visto afectados por problemas en su salud mental, ¿no? A nivel de dirección. Pero lo más interesante y curioso también en esto es que de los equipos directivos, el 70% afirmaba que en su organización no se está realizando ningún plan de acción justamente para trabajar, para prevenir, para ayudar en el bienestar emocional, en el bienestar mental de los trabajadores y las trabajadoras de esa organización. ¡Wow! Temazo, Héctor, porque piensa cómo nos conocimos nosotros, en el fondo buscando este twist, ¿sí? Para mirar lo que era la salud mental y sobre todo que lo hicimos a niveles de personas que están en la organización, no a nivel de la base de la organización, sino que a cierto nivel hacia arriba, porque se veía un cierto deterioro post pandemia. Pero la realidad es que los datos que uno ve son de terror, porque, y vamos a tratar de hacerlo liviano y vamos a tratar de reírnos un poco, porque la verdad, cuando tú empiezas a buscar datos, a investigar sobre esto, a analizar, la OMS ya tiene una foto sacada y una foto que no es buena. O sea, y si no lo estamos analizando a nivel de trabajo, sino que lo estamos analizando a nivel de países y a nivel de lo que está ocurriendo con la población incluso joven, ¿sí? Que población joven obviamente va a ser la que se va a integrar en las filas de nuestras empresas y que ya vienen con un cierto lastre de salud mental. Estábamos analizando acá, también hay instituciones acá en Chile que están analizando toda esta situación y dicen que es peor, viene de la niñez. Entonces, wow, o sea, esto es como decir, esto es como emularlo al tema de la obesidad, ¿no? Y querer que tengamos una población sana, si ya tenemos prácticamente sacada la foto que la mayoría de la gente está obesa, difícilmente vamos a recibir gente delgada, ¿me entiendes? A lo que me refiero, a la analogía. Sí. Entonces, si ya sabemos que tenemos un problema de base, donde yo analizo que hay 5 países con mayor prevalencia y 3 están en Latinoamérica, dentro de los cuales segundo lugar está Chile, que es preocupante que una chilena te esté hablando de esto. Porque, ¿sí? Realmente es un tema, sin contar con todo lo que se está investigando, además que muchas de estas personas no solamente no se están tratando, sino que se están automedicando. Entonces, veamos la realidad. En nuestras empresas tenemos personas que a lo mejor vienen con temas de salud mental desde la niñez, que vienen además aumentados por la pospandemia, que además pueden venir automedicadas, que adicionalmente a eso no estamos haciendo mucho, o sí se está haciendo, pero no se está haciendo en el foco que se debiera hacer. Entonces, wow, Héctor, sí, es un temazo. Sobre todo, si damos cifras, ¿cuánto se pierden de horas o de días a nivel mundial, de días de trabajo por causa de depresión y trastornos de ansiedad? Estamos hablando, y lo otro que te quiero decir, Héctor, y que es súper importante que la gente que nos escucha lo sepa, yo no soy psicóloga, por lo tanto, yo estoy analizando esto desde el dato, yo no soy ingeniero, yo estoy analizando esto desde el dato duro y con mi pasión por la gente, porque yo también veo, ¿sí?, qué es lo que ocurre en ciertas organizaciones. Pero si tenemos conciencia que a nivel mundial se pierden 12.000 millones, es decir, 12 billones de días de trabajo por esta razón, es como para tomar correcto. O sea, sí, es como el cuadro, ¿no?
Exacto, Tomar, exacto. es como para tomar preocupación de lo que está ocurriendo dentro de nuestro mini entorno de empresa, ¿no? Esa es la realidad. ¿Mm? Y bien has comentado, ¿eh? Estos problemas derivados del estrés, de la ansiedad, de no poder hacer una correcta conciliación de la vida personal, de la vida laboral. Y esto afecta a todos los niveles dentro de las organizaciones. Esto afecta desde el que está trabajando en una fábrica, desde el que está trabajando en una obra, desde los cargos intermedios, desde los arquitectos o ingenieros, desde el director de operaciones hasta el gran CEO o los grandes CEOs de Sí, todas las organizaciones. Esto está a todos los niveles, todos, en mayor o sí. menor medida, de una manera u otra, están afectados o reconocen que han sido afectados o han estado afectados en algún momento, ¿no? Por este estrés o esta ansiedad. ¿Qué, qué están haciendo los departamentos de recursos humanos en todo esto? Porque yo cuando hablo con ellos, con los departamentos de recursos humanos, veo el gran interés que hay, la gran preocupación por el tema. O sea, la preocupación está, el interés está, quieren hacer cosas. Pero es preocupante luego ver los datos de que el 70% de los directivos reconocen que no se está haciendo nada en sus organizaciones. ¿Qué está ocurriendo ahí, Pamela? Mira, aquí vamos a hablar de un sentir más que de una... Bueno, nosotros nos conocimos yo buscando ciertas soluciones, ¿no? Correcto. Dentro de las cosas que se hacen en las empresas a nivel general y yo no sé si en España, pero por lo menos yo te lo puedo decir que efectivamente sí en Chile, sí en Perú, sí en Argentina, por obligación legal, es que hay que hacer un mapeo de riesgos psicosociales dentro de las Mm, compañías. Y te hacen como una especie de auditoría, ¿sí? Te hacen como una especie de auditoría que tú tienes que pasar para asegurar que de alguna manera eres una empresa responsable con tus trabajadores y es parte de todo lo que es el sistema de salud y seguridad en el trabajo. Porque obviamente, o sea, tú comprenderás, ¿no? Una empresa, pongámoslo a nivel de peligro, pero una empresa donde hay insuficiencia de capacidades, por ejemplo, cargas o ritmos de trabajo que son excesivos, horarios prolongados, inflexibles, falta de socialización, falta de control, falta de buenos liderazgos, etcétera. O sea, date cuenta el peligro que puede tener, por ejemplo, los operadores de un radar en una aerolínea, o sea, en el aeropuerto, o mm, las consecuencias que puede tener en personas que trabajan con maquinaria pesada que pueden producir accidentes, y ahí es donde tú empiezas a ver otro tipo de cosas también, no solamente días perdidos mm, por razones de ansiedad, estrés o depresión, sino que además días perdidos por mayor accidentabilidad, porque la persona no está en sus cinco para poder seguir funcionando. Entonces, dentro de las cosas que existen mapeos de revisar todas estas cosas, de ir viendo que las cargas de trabajo sean las que tienen que ser, que las condiciones físicas de trabajo sean las adecuadas, que no haya una cultura tóxica dentro del trabajo. Incluso se analiza si hay problemas relacionales, etcétera. Ese tipo de cosas también, porque pueden ser fácilmente denunciados las entidades del trabajo acá en Latinoamérica. ujú. ¿Sí? Y todas esas cosas llevan a acrecentar a que un problema que a lo mejor viene como un trastorno no todavía declarado, se nos declare algo dentro de la empresa. Tengo historias bien terribles que prefiero ni mencionar, Mm. ¿sí? Pero que ocurren, ocurren. ¿Mm? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo por lo menos. O sea, primero tomando conciencia de que hay elementos coadyuvantes, porque claro, está la psiquiatría, que mucha gente se niega a ir a un psiquiatra porque dice, no, el psiquiatra me va a empastillar y ¿para qué me va a empastillar? Mejor me consigo las pastillas yo solo y trato de arreglar Mm. esto en forma automática. Y que está pasando un poco lo que fue la crisis de los opioides en Estados Unidos, ¿no? Que la gente sentía un poco de dolor y ya estaba llenándose de eh, La pastilla. cosas, digamos, para no sufrir ningún tipo de dolor físico, con las consecuencias que conocemos. O sea, grandes figuras del espectáculo muertas por exceso de ese tipo de Mm. medicamentos. Luego tenemos los que dicen, pero si yo no estoy loco, ¿para qué voy a ir al psicólogo? ¿Cierto? ¿Para qué voy a ir a un psicólogo? ¿Para qué me voy a hacer una terapia? Sin entrar en la razón por la cual se están sintiendo mal. Y después están todos estos elementos coadyuvantes que yo diría que es como el gimnasio, que en algún minuto lo conversamos, ¿no? Que está todo el tema del mindfulness, todo lo que es well-being, que se está llamando en las compañías, que es en el fondo enfocar a las personas a trabajar desde su tiempo y su mirada en el análisis de lo que le puede estar generando molestia, trabajarlo y superarlo, ¿no?
Ujú. y que te digo que hace muy bien. Yo no voy a olvidar tus 3 minutos para ser feliz. Porque realmente esos 3 minutos para ser feliz en un periodo post pandemia, de mucho estrés, de donde tú no sabes qué es lo que vas a hacer con la gente, que se cierran las operaciones, que qué pasa con los salarios de esas personas, porque tú te preocupas, o sea, a ver, yo soy recurso muy humano y soy tan trabajador como la persona que está en la línea frontal de la empresa. No estoy en el Olimpo, yo soy tan trabajadora como el resto y me pasan las mismas cosas que el resto. También sufro incertidumbre, también me causan miedo lo que está pasando en el entorno. Y también tú necesitas esos 3 minutos para salirte un poquito y decir, Mm. a ver, ¿cómo manejo esta situación? ¿Sí? ¿Cómo Sí, manejo esta situación? O sea, eso te incrementa hasta la inteligencia emocional y también te ayuda a tomar decisiones como cuando tienes que tomarlas y decir, bueno, a lo mejor ya llegó el momento, digamos, ¿no? De seguir otro rumbo o de ir por otro rumbo. ¿Mm? sí, qué bueno, qué bueno. En este trocito has comentado cosas muy interesantes, ¿no? Y vamos a reordenarlas de alguna manera y comentarlas, ¿no? Sí, Porque porque has soy hablado... súper desordenada. No, 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 pero está genial. Por un lado has hablado de los liderazgos, ¿no? De esos liderazgos necesarios en las organizaciones y de esos liderazgos conscientes que deberíamos de buscar, que van desde el autoliderazgo propio de cada uno de nosotros hasta el liderazgo hacia las personas con las que estamos trabajando, nuestros compañeros o las personas que tenemos de alguna manera en nuestros equipos. También has comentado esa importancia, ¿no? Y como que ya está esa preocupación, como tú has comentado también en los proyectos que has capitaneado de alguna manera para la prevención de la salud mental en las organizaciones en las cuales has estado. Y que eso tiene varios niveles, ¿no? Eso por un lado está dentro de nuestras organizaciones, tenemos gente que quizás ya puedan venir con algún tipo de problemática o enfermedad asociada a la salud mental o al bienestar emocional, ¿no? Y evidentemente hay que ayudarles desde las organizaciones, ¿no? Y como bien comentabas, ¿no? El miedo que tiene la gente de ir al psicólogo o de reconocer que necesita ir al psicólogo o al psiquiatra, ¿no? Pero luego, por otro lado, también están todas aquellas personas que quizás no teniendo una enfermedad asociada a la salud mental o al bienestar emocional, sí que podemos preocuparnos en la prevención, es decir, en que no suceda eso, es decir, en que cuando tengan, por ejemplo, picos de estrés, los puedan asimilar y los puedan llevar de una mejor manera, ¿no? Ahí es donde aparece, como bien has comentado otra vez, el tema del gimnasio mental, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar en la prevención, ¿no? Tenemos como el nivel de, escuchad, necesitamos un liderazgo consciente, está muy bien, que de alguna manera lidere las organizaciones hacia esa toma de conciencia a todos los niveles. Desde los Yes. recursos humanos, la gente ya se está preocupando, porque es así, es una realidad. Los equipos de recursos humanos de las organizaciones son muy conscientes de la necesidad de trabajar el bienestar emocional, la salud mental, pero parece ser que a veces se encuentran limitaciones. Uno, por la gravedad de las situaciones que se pueden encontrar, que ya has comentado ahí que puedes encontrar cosas muy terribles, quizás algunas no procedentes directamente de la organización, pero no por ello dejan de ser responsabilidad de la organización ayudar y de alguna manera ver qué pueden hacer. Pero por otro lado también está el evitar que las personas caigan en esos problemas de salud mental, y ahí sí que la organización en sus planes de trabajo puede ayudar enormemente. Mira, hay muchas cosas, Héctor. Lo primero que te puedo decir es que ya el hecho de tener mente, así como tienes cuerpo, tienes la posibilidad de que se despierte alguna Mm, cosa, ¿sí? Solo por ese hecho, así como tienes el cuerpo, que te puede venir cualquier cosa, desde un resfrío hasta un cáncer. Lo mismo totalmente. puede pasar, solo por ese hecho. Totalmente. Y ahí pones en pie la última parte, que es la responsabilidad, la autorresponsabilidad de cada uno de nosotros. Es decir, si la organización pone a nuestra disposición una serie de medios para la prevención de nuestra salud mental, ¿por qué no los aprovechamos? Parece que lo de la salud mental aún no lo tenemos al mismo nivel que la salud física o el bienestar físico. Yo te diría porque está estigmatizado, Hmm, ¿sí? O sea, existe este paradigma de que el que tiene un problema de salud mental está loco. hmm, Y no es así, o sea, no se trata de locura, se trata simplemente de que tienes una mente que de repente funciona para una vía, para lo positivo, ¿no? Y estás mentalizado hacia lo positivo, pero a veces funciona para lo negativo. Y depende de las circunstancias del entorno, muchas veces, cómo va a funcionar tu mente, si va a ir por un camino o va a ir por el otro.
¿De qué nos preocupamos en recursos humanos? Que por lo menos en el lugar donde la gente está pasando 8, 9, 10, 11, 12, y anda a saber cuántas horas más, porque dependiendo de dónde estén, es la cantidad de horas que pueden pasar, lamentablemente, es tratar de que muchos de estos factores que pueden despertar que te vayas para el lado negativo, no estén. Y por eso se hacen muchas cosas y muchas empresas lo abordan desde un área, por ejemplo, fomentando actividades distintas que saquen al trabajador, al colaborador de su entorno laboral normal y lo llevan, por ejemplo, a un día de campo o los obligan a hacer ejercicios, qué sé yo, de mindfulness, que me parecen súper buenos, por cierto, que yo creo que por ahí parte, ¿no? O porque por ahí parte. O los llevan a hacer, qué sé yo, actividades extraprogramáticas o les ponen actividades que pueden hacer dentro de la empresa que no harían en su casa, por ejemplo, deportes, etcétera. Se arman ligas deportivas de empresa, etcétera. Pero siento que todavía es como un picoteo, ¿sí? Es como un picoteo de cositas que se pueden acumular. Ahora también tienes que considerar que muchas de estas cosas requieren de presupuestos que normalmente siempre son acotados y más aún en tiempos de crisis. Por lo tanto, si yo tuviera que partir por alguna parte, parto primero trabajando desde aquí y después trabajemos todo lo demás. Qué bueno, porque si realmente, como bien comentas ahora, ¿no? Cada individuo de la organización, de cuál sea su nivel estratigráficamente dentro de la organización, empieza a trabajar por aquí, por el ser consciente, por la atención plena, por estar en el aquí y en la ahora. Eso ya es el primer paso para que dentro de la organización todos aquellos movimientos que haya justamente para incentivar la salud mental y el bienestar emocional tengan donde caer y tengan un mayor reclamo. Porque si no, pudiera pasar, y eso quizás lo vimos al principio, ¿no? Cuando, y ahora un ejemplo de aquí en España, ¿no? Cuando empezamos ya a ponernos duros y fuertes en todo el tema del bienestar del trabajador, ¿no? Y empezamos a incorporar en todas las oficinas, y pongo un ejemplo así un poquito diferente, ¿no? En todas las oficinas se puso, las sillas tenían que ser, pues bueno, unas sillas que realmente no causaran en el trabajador un problema, ¿no? A la altura del ordenador, la altura del teclado, en la mesa, tal, no sé qué. Todo ese tipo, toda esa temática está ya súper incorporada, introducida en las organizaciones aquí en España. Hubo un momento en que fue la revolución y había condiciones en las que trabajaba la gente en las oficinas que era un desastre y las empresas se pusieron las pilas también porque desde los gobiernos de alguna manera se obligó a que se cumplieran ciertas normativas, ¿no? Y eso ahora nadie, o sea, todo el mundo da por hecho que eso tiene que ser así. Tú no puedes ir a trabajar en una oficina, en un despacho, y no puedes tener una mesa y una silla y un ordenador a dientes y adecuados o tal, ¿no? Pero, sin embargo, eso aún a nivel de salud mental no lo tenemos incorporado en las organizaciones. ¿Sabes por qué? Porque requiere de disciplina. Lamentablemente requiere de disciplina. ¿Qué es lo que ocurre? Primero, que el tema de la mente es una cosa como abstracta para las personas. O sea, lo no abstracto es el cerebro, ¿sí? Así lo veo yo. El cerebro es material, pero la mente es como abstracto. Entonces, como que no, es como el alma. O sea, tú crees, es como el alma, es algo así similar. Entonces, claro, yo creo que tiene que ver con tomar conciencia de que aunque no seas capaz de ver tu mente, sí existe, ¿no? Porque la gente confunde mente con pensamientos, confunde mente con... Pero a ver, pensemos, ¿no? Si tú te estás sintiendo mal y sientes que la vida se te hace un peso, o sea, es tanta la conciencia que existe en recursos humanos que estamos hablando de renuncia silenciosa, ya hablamos de la gran renuncia que se ha dado en todos lados, ¿no? Oye, si tú te estás dando cuenta que todo esto está pasando, si yo me estoy dando cuenta que me siento mal, si yo me estoy dando cuenta que no puedo, que estoy mirando el futuro con miedo, lo que implica ansiedad, ¿no? Si yo me estoy dando cuenta que no puedo dejar de pensar en lo que pasó hace un mes, hace 2 semanas, hace 3 semanas, si no puedo estar... Oye, necesitas empezar a trabajar con tu salud mental, porque si no paras aquí, vas a llegar a un trastorno ansioso, vamos a conocer una famosa crisis de pánico, vamos a conocer una depresión que no es ninguna gracia para nadie y que realmente te inhabilita
que realmente te complica, pero implica disciplina, implica ejercitar tu mente quizás todos los días, ¿no? Yo te lo tengo que decir, yo soy, obviamente siempre tuve en cuenta todas estas cosas, la importancia que tiene todo esto para la gente, pero yo nunca lo había practicado mucho, te lo tengo que decir. ¿Ah? Esto es como cuando te acuerdas de rezar cuando tienes una necesidad, ¿no? Exacto. Pero fíjate que empecé a trabajarlo de a poquito, día a día, día a día, día a día, día a día. Y créeme que esto es como un músculo, se empieza a fortalecer y empieza a funcionar muchísimo mejor. Y probablemente hay días que tienes bajo, pero ya son menos. Ya son menos. Cualquier ser humano tiene días buenos y malos. El mundo perfecto no existe. Lamentablemente no existe. No existen las empresas, no existe en el exterior, no existe el país perfecto, no existe, bueno, el presidente perfecto tampoco, créeme. No entremos en el tema, no entremos en el tema que eso, no en todos los países... Nada, lo perfecto no existe, Héctor, pero sí existe la posibilidad de creer, pensar, soñar con un mundo mejor y entrenar tu mente para ver las cosas de otro color. Así tú me lo pones de esa manera. Exacto, y ahí todos podemos poner parte, o nuestra parte, ¿no? A nivel individual, a nivel de las organizaciones, los diferentes departamentos, ¿no? Yo creo que está un poquito, ¿no? El mensaje que estamos lanzando, ¿no? En este podcast es que, uno, evidentemente las organizaciones, el tema de la salud mental está muy presente. Los departamentos de recursos humanos ya lo están trabajando y están intentando poner proyectos, programas que incidan en la salud mental y el bienestar emocional de todos los trabajadores a todos los niveles. Pero por otro lado, necesitamos que sobre todo los liderazgos de las organizaciones sean conscientes de esta problemática porque también les afecta a ellos y porque económicamente a la organización le afecta mucho, de ahí los 12.000 millones, ¿no?, que hablabas de días perdidos, laborales perdidos. Eso al final toca el bolsillo de la organización. Y desde la base también tienen que empujar los individuos, cada uno de nosotros, que tenemos que ser conscientes de la responsabilidad de cuidarnos, igual como vamos al gimnasio a estar bien sanos, o vamos a jugar a fútbol, o vamos a hacer deporte, o vamos a nadar, o vamos a pasear para sentirnos bien, saludables para nuestra vida personal y para nuestra vida de trabajo. También tenemos que trabajar nuestra mente justamente para también estar bien, sentirnos bien a nivel personal en nuestra vida diaria y a nivel laboral, para poder dar mucho más. Y en ello, pues sí que es verdad que el mindfulness, como bien comentabas, es una herramienta súper poderosa y súper potente para poderlo trabajar. Así es, pero mira, te quiero decir otra cosa y te voy a poner otro ejemplo, Héctor. Muchas empresas, por ejemplo, colocan planes de gimnasios para sus trabajadores. Yo eso lo he podido ver, pero pregúntame tú cuánta gente realmente se inscribía para que la empresa le pagara el gimnasio. ¿Cuánta gente? Mucha menos de la que tú te esperas. Exacto. Mucha menos de la que tú te esperas. Entonces, mira, te quiero decir, la falta de conciencia a veces no solamente es con tu mente, sino que también con tu cuerpo, ¿sí? Y tú sabes que mens sana in corpore sano y viceversa. Totalmente de acuerdo. Entonces, créeme que muchas veces también están las oportunidades, las personas a veces no las toman. No las toman en serio, ¿sí? Hay muchas empresas que están haciendo tremendas actividades, incluso están saliendo aplicaciones para trabajar la salud mental. Y se están poniendo a disposición de las personas dentro de la compañía, de los colaboradores, para que lo trabajen. El tema es, ¿cuándo te vas a dar 5 minutos? No necesitas más, 5 minutos, 3 minutos, para poder entrar a tu aplicación, a tu mente, a tu aplicación, y a tu mente, tomarte 3 minutos y decir, ok, vamos a entrenar esto, esto. Se están haciendo muchas cosas, créeme. Y lo otro, cuando hablamos de los liderazgos conscientes, yo creo que tú mismo lo dijiste, que uno de cada dos reconozca temas de salud mental a nivel de liderazgo, es el 50%, uno de cada dos, no es menor. No es menor, y que el 70% o el 70 y tantos por ciento reconozca que no, o digan que no se está haciendo mucho dentro de las empresas, implica que tienen conciencia del tema. Lo que necesitan también es la disciplina para trabajarlo. Eso, como cualquier otro trabajador, porque también sufren, y créeme que esos líderes
jefes, autoridad, llámalo como tú quieras, ¿no? Porque hay de todo. Sufren igual que el resto. Y tienen el mismo tipo de estrés. Muchos de ellos ni siquiera duermen en la noche pensando en si van a llegar a la meta anual, por Sí. ejemplo, ¿no? Y ya lo interiorizan tanto y lo normalizan que para ellos ya es normal dormir 3 horas cada noche. Y eso al Y final que no es pasa factura. la cuenta, pasa factura, pero te pasa factura normalmente, a lo mejor a muchos les pasa factura en la vida personal. Hmm, exacto. Y también te lo digo o sea, no voy a hacer, no arrojo piedras ni soy ejemplo de nada, porque también te puede pasar factura en la vida personal, porque soy una de las que le ha pasado factura en la vida personal. Sí, por eso te digo, si llega un minuto, lo bueno de todo esto es que siempre llega un minuto de inflexión en que tienes que hacer conciencia, tienes que hacerlo. Pero no Sí. esperes a ver muchas cosas perdidas a tu alrededor o personas perdidas a tu alrededor sin haberte dado cuenta. Qué bueno. Podríamos estar horas hablando de este tema. Horas y Un horas. Y sobre siglo. todo con alguien como Pamela, cuya experiencia en este sector es impresionante. Y podríamos estar debatiendo horas y horas y comentando. Y estoy seguro que muchos de nuestros oyentes, o muchas de las personas que nos ven en las plataformas que visualizan este podcast, les encantaría también poder participar, porque es una conversación a todos los niveles dentro de una organización. Pero vamos a tener mucho tiempo para más. Entonces, antes de acabar, hay 2 cositas que quiero hacer. Una es un pequeño juego contigo, Pamela, y luego ya, después de este pequeño juego de palabras que vamos a hacer como un pequeño resumen y cierre de este programa. Explícamelo, que no vaya a cometer un error. No, para nada. Es un juego muy sencillo que hacemos con cada una de las invitadas que vienen a Comunidad de Resistencia. Yo te voy a decir 10 palabras, una a una. Y después de cada palabra que te comente, simplemente qué es lo primero que piensas, o cuál es tu definición, o cuál es tu parecer, cuál es lo que quieras. Es decir, sobre cada palabra tú puedes comentar lo primero que te venga a la mente. Si lo quieres pensar un poco más y quieres hacer una definición un poquito más, pues eso, ¿no? Un poco más evolucionada, pues no hay ningún problema y te lo puedes pensar un poquito. Pero la idea es que sea un poquito rápido. ¿Sí? Ok, dale. Que mi Bien. mente no me traicione, no juegue conmigo. Exacto. Okay. Ahí esto es lo que hay que estar consciente para ver lo que decimos. Ok, Vamos allá, venga, empezamos con las palabras. Primera palabra, trabajo. pasión, Conciliación. complicada a veces. Liderar. Conciencia, Ansiedad y estrés. doloroso, Equipo. manada. Ojo que manada desde el punto de vista de grupo, porque yo sé que manada puede tener otro. Vale, exacto. Puntualicemos ahí bien. Vale, siguiente palabra, salud mental. Importante, muy importante. Muy importante, o sea, realmente prioritario. Recursos humanos. Mi vida, Familia. amor, Conciencia. luz, si tú me preguntas a mí. Luz, qué bonita definición de conciencia, me encanta. Y la última, currículum vitae. Aquí vamos a tirar lo chistoso, ¿no? Desfile de hormigas en papel que no necesariamente ayuda, que no necesariamente ayuda y que debiera reflejar el valor que tú puedes dar. Qué bueno. Mira, Todo un eso sí tema que también. salió largo, ¿ah? Esa Sí. salió, pero muy bonita también, muy bonita e interesante. Realmente todo un temazo, ¿eh? También el currículum vitae para hablar largo y entendido, y hoy no nos va a dar tiempo, porque sí que ya es hora de resumir y ir cerrando este programa, Pamela. Entonces, ¿cuáles serían para ti los tips más importantes que de alguna manera relacionan recursos humanos, departamentos de recursos humanos, salud mental, bienestar emocional, liderazgo consciente y el autoliderazgo de cada uno de nosotros? ¿Cuáles son los tips? Primero, sé consciente contigo mismo. O sea, revisa tus emociones. Si tus emociones te están hablando y te duele el estómago, cada vez que te estás levantando para ir a trabajar, pregúntate qué está pasando contigo y empiezan a autoanalizar.
muchas de las cosas tienen solución desde nosotros mismos. Algunas no, pero muchas tienen solución desde nosotros mismos y las podemos manejar. Eso desde el punto de vista del autoliderazgo, ¿no? Primero sanarse uno, preocuparse por uno mismo. Desde el punto de vista de los líderes, yo te diría, enfócate que los números te hablan. Cuando tú veas que una compañía, que tu compañía, la compañía que tú estás liderando, o no la que tú estás liderando, sino que el área que tú estás liderando, te está entregando números de ausentismo laboral elevadísimos, te está entregando bajas en los resultados, te está entregando conflictividad laboral, te está entregando todo ese tipo de cosas, pero piensa qué es lo que puede estar pasando con esas personas. Baja del árbol a veces, porque por estar mirando a veces el bosque no estamos viendo lo que está pasando. Baja, escucha, sobre todo escucha y toma acción, ¿sí? Desde el punto de vista del liderazgo. Recuérdame las otras dos partes, porque desde el punto de vista de recursos humanos estábamos hablando. Exacto, hemos hecho recursos humanos, liderazgo, autoliderazgo. Uh-huh. Ya, desde el punto de vista de recursos humanos, estos números los ven. Sean valientes en levantar la mano, no se queden solamente con que tenemos estos números y no hagamos nada, ¿no? Levantemos la mano y veamos qué iniciativas o qué cosas nuevas podemos traer para tratar de mejorar este tipo de cosas, que a fin de cuentas todo esto se va a ver en los KPIs de la compañía, se va a ver. Y lo vas a ver además mejorado en el clima, lo vas a ver en un grupo de gente. Muchos buscan al gerente de felicidad hoy día. No es necesario un gerente de felicidad si estás consciente de escuchar lo que pasa con tu gente. Y me falta un punto, parece que se me escapó uno. Y era salud mental, es decir, al final la iteración de estos tres conceptos es salud mental. Sí, tomar conciencia de la importancia que tiene. Tan simple como eso. Muy bien, muchísimas gracias, Pamela. Yo creo que hasta aquí ya más que nada por el tiempo, porque si no se nos va a alargar mucho esto. Así olvídate. Que quiero darte las gracias por habernos visitado aquí en la comunidad de Resistencia. Quedamos para otro día, es decir, ya buscaremos agendas porque hay un tema también súper importante a tratar que es del currículum vitae y sí que me gustaría tratarlo contigo también. Y agradecerte tu tiempo, tu dedicación, tu pasión por las personas. Tu pasión por las personas dentro de las organizaciones y por hacer que los departamentos de recursos humanos sean realmente departamentos de recursos muy humanos. Muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Gracias a ti. Un placer. Y a todos y a todas, ya sabéis, nos vemos en breve en un nuevo capítulo del podcast Comunidad de Resistencia. Hasta la próxima.